Opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con la opinión, con el análisis, con las primicias, las diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda para hoy. El estado de la justicia, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué ha cambiado en estos meses donde la mayoría es femenina? En fin, nos acompaña el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Olmedo Arrocha. La economía mundial está en guerra, están dándose sucesos en todo el mundo, estamos sintiendo el impacto en Panamá. Haremos un balance con el economista Guillermo Chapman. La semana política, el debate, revocatoria de mandato a los diputados. Ya se aprobó en tercer debate el proyecto de ley. Vamos a cuál será el futuro de este documento. Tenemos dos puntos de vista, el de Julio Linares Franco y el de Arturo Vallarino, ambos juristas. En medio de toda esta discusión, un personaje de primera plana fue Juan Diego Vázquez. Con él abordaremos este tema, pero también la visión país que tiene este joven político independiente. Y cerramos hablando sobre el aumento del combustible. Estamos ante un callejón sin salida, tenemos alternativas, podemos seguir los pasos que otros países han dado. En fin, el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, nos acompañará. Esa es la agenda. Don Danilo Toro, buen día. Buen día, don Hugo. Fíjate que si comparamos o si recordamos lo de la semana pasada, que tuvimos el tema de educación, sí, y esta semana tenemos justicia y economía, ahí están los tres platos fuertes en el menú de preocupaciones del panameño. ¿Y de postre? Educación, justicia y economía. Y de postre un tema que a muchos no les agrada, pero les entretiene a otros, la política. Por supuesto. Bueno, ese es el postre permanente, ese es la malteada. Oiga, vamos a comenzar hablando de justicia. Señor magistrado, muy buen día, bienvenido a Debate Abierto. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Danilo, por la oportunidad que nos permiten de venir a develar un poco algunos proyectos y visiones que tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que hay que decir es que el gobierno del órgano judicial es un gobierno corporativo de 9 personas. Y eso, eso dificulta la toma de decisiones porque se necesita mucha capacidad de consensuar. Dicho esto, nosotros partimos del reconocimiento del defecto del sistema. ¿Cuál es el principal defecto de la justicia en Panamá? Bueno, la mora judicial es lo principal desde nuestra perspectiva. Es decir, fíjense, cuando usted... lo primero es que hay que definir las dos acepciones de lo que es la justicia en la sociedad, Danilo, y esto es música para tus oídos. La justicia es un fenómeno social, o sea, estamos hablando de sociología, de antropología, y siempre se ha visto a la justicia con la acepción de poder. Y eso, claro, que tiene su contexto y tiene su necesidad, porque la justicia tiene que tener imperio para que se obedezcan las decisiones. Pero a veces se nos olvida que la justicia es servicio público. Y como servicio público lo tenemos que planificar como política pública. Y una política pública, ¿qué es? Porque siempre hablamos de política pública y a veces, ¿de qué es eso de política pública? Bueno, política pública es tomar acciones, hacer cosas cuando gobiernas algo que le den valor agregado, que le agreguen valor al usuario de ese servicio, que le dé un mayor bienestar. ¿Y quién es el usuario del servicio? El ciudadano. Ahora bien, el ciudadano. En esto del servicio público me gusta la forma en que lo va decantando, porque eso me lleva al escenario siguiente. Hay para quienes este servicio público depende del público al que se le da servicio. Es decir,
hay un público que tiene recursos, que tiene dinero, que tiene influencia política, para él hay un tipo de justicia. Pero para el hijo de la cocinera, para utilizar el término más común, para ese hay otro tipo de justicia. Ustedes en la Corte, ese concepto que lo tienen que haber escuchado muchas veces, ¿lo han analizado, lo han evaluado? No solamente que lo hemos analizado y lo hemos evaluado, es la columna vertebral de nuestro funcionamiento, porque nosotros partimos de la igualdad de todos ante la ley. ¿Y hay igualdad para todos ante la ley, ante la justicia? Eso es lo que nosotros siempre intentamos que prevalezca. Otro tema es la percepción, pero déjame volver a lo primero que te estaba planteando, el tema del servicio público. Y te hablaba de la planificación. ¿Qué hace un ciudadano cuando le toca la puerta a la justicia para demandar el servicio público? Lo que te pide, por lo menos en el tema la justicia civil, que ahí donde hay partes que tienen intereses contrapuestos, que no han logrado poder resolverlos fuera de los tribunales y nos tocan la puerta. ¿Saben cuál es el servicio que nos piden? Tomen una decisión para resolver un conflicto que nosotros no hemos tenido la capacidad de resolver. Y por eso la mora y el rezago judicial, por múltiples factores, que es un problema sistémico y estructural, que no es falta de voluntad de los 5.000 o casi 6.000 mujeres y hombres que conforman como servidores judiciales el órgano judicial. No, muchas otras cosas que tendríamos que hacer muchos programas para eso. Ese tema es importante intervenirlo. El tema de cómo hacemos que esa decisión que nos están pidiendo sea en tiempo razonable. Ese es el detalle, en tiempo razonable, porque mora se relaciona también con la justicia tardía y comúnmente lo decimos, justicia tardía no es justicia. Su participación, don Danilo, porque estamos en el ámbito sociológico. Sí, el magistrado puso los puntos sobre la mesa para una discusión que dure un semestre. Porque además es filosófica. Es filosófica. De hecho, está planteado en un diálogo de Sócrates que se llama Alcibíades o de la naturaleza del hombre. Arranca así, ¿no? ¿Qué es la justicia? Y ya todo el discurso de Platón allí indica lo complicado que es definir, darle a cada quien lo que se merece. Al final, lo que usted dice, señor magistrado, es que la justicia debe ser un instrumento igualador. Debiera ser eso. Pero vamos a cotejarlo con la realidad y veamos los tres ámbitos que tocamos aquí al principio del programa. Economía, educación. El país es terriblemente desigual, terriblemente inequitativo en términos económicos. En educación, ni hablar. Es peor que en lo económico, a mi criterio. Y desde el punto de vista de los otros bienes y servicios de la sociedad, Panamá es un país monstruosamente desigual. Si aceleráramos la justicia, peor, o más claramente, si resolviéramos el problema de la mora, ¿sería Panamá un país más justo? Desde la perspectiva de la justicia, yo te tengo que responder que sí. Como ciudadano, por supuesto que hay otras inequidades que no es la justicia la que lo va a resolver. Esto es un tema cultural, es un tema de la estructura política también, política constitucional. Hay muchas distorsiones, pero efectivamente lo que nosotros tenemos es, volviendo al tema, Danilo, fíjate, a mí me gustaría plantear esto de forma sencilla para el público y los televidentes. ¿Qué es un juez? En materia civil, un juez es un historiador. A un juez se le pide, escríbame una historia a través de su decisión en una sentencia. Esa historia se produce a través de la narración que hacen de la percepción de la verdad que tienen las partes. Y le dicen al juez, esta es mi verdad. La verdad es algo relativo. Entonces, lo que hace el juez es, a partir de su inducción, de su experiencia, de una hipótesis que construye, hipo, debajo, tesis, algo que ya está relativamente evidenciado, crea una hipótesis de, bueno, déjame ver cuál debe ser la solución. Pero después tiene que estar abierto a recibir la evidencia de las partes que tienen la carga de probar su versión. Y cuando él se persuade con respecto a una u otra narración, llega a la deducción.
y en la deducción hace la sentencia. Eso siempre va a ser relativo, Danilo y Hugo. Siempre, siempre. Y después de la sentencia, disculpe que haga un alto allí, viene otra historia. El que recibió el fallo favorable va a estar contento, va a contar la historia desde esa perspectiva. Eso me refiero. Y el desfavorable va a contar una historia distinta. Y es natural Sí. del ser humano no agradarse con una decisión que no le beneficie. Eso es natural. Por lo tanto, nosotros, si queremos mejorar la justicia, no podemos apostar a agradar con nuestras decisiones. Eso nunca va a ocurrir. Lo que tenemos es que apostar a transitar hacia mejorar el sistema, hacerlo eficiente y que cualquiera que sea la decisión sea en tiempo razonable. Ahora bien, eso del tiempo razonable me lleva a anécdotas que he escuchado a través del ejercicio periodístico. Desempolvamos un caso que tenía el magistrado desde hace 10 años ahí durmiendo el sueño eterno. ¡Wow! Y uno seguía pensando, espérate, ¿que los magistrados duermen los casos? Y entonces vienen y te cuentan, no, lo que pasa es que había otra serie de casos encima y él lo sacó de debajo de todo, él no le estaba prestando atención. Eso forma parte de la verdad, es decir, esta mora depende de la discrecionalidad del magistrado o del juez. ¿Ese es el escenario? No, eso es un mito. Eso es una leyenda urbana. Yo no duermo es por la preocupación de sacar los casos, es al contrario. Pero bueno, la justicia es mucho más compleja y por eso a mí me gustaría que ustedes me dieran la oportunidad de, repito, a partir del reconocimiento del defecto en el sistema, poder presentarles una iniciativa y es por lo que acepté, porque es importante. Nosotros en el Pleno entendemos que para poder construir una legislación se necesita participación y consulta y que las legislaciones no son solamente un tema de abogados y jueces, porque al final del día, como la fuerza de gravedad, la justicia nos va a afectar a todos en algún momento. Claro, y es un servicio público. Vamos a lo que usted nos quería hablar, que era las modificaciones al Código Procesal Civil. En el ámbito civil, la mora, ¿cuál es? ¿Cuánto tarda un proceso en lo civil? ¿Tienen ustedes ya un promedio para tener claro cuál es la realidad del ámbito? Gracias, porque a mí me gusta hablar en perspectiva cuantitativa para poder dimensionar el tema, ¿no? En primer lugar, fíjense, lo primero es saber que cada año entran 35.000 demandas promedio a la jurisdicción civil. 35.000. Nosotros tenemos una capacidad instalada desde hace 20, 30 años que es igual, o sea, no ha crecido la capacidad de respuesta del órgano judicial. Esa Pero capacidad lo que sí crece es la demanda. Ahora, para la capacidad que ustedes tienen de atender casos, ¿cuál sería? Entran 35.000, ¿qué capacidad tienen? No, mucho menos, por supuesto. Siempre queda un rezago de 10.000, de 15.000 por la capacidad instalada. Y eso se va a ir yendo acumulando. Ahora, ¿cuál sería la solución más lógica o más fácil? A ver, nosotros tenemos cálculos de que para poder establecer, equilibrar, balancear la demanda con la oferta, necesitaríamos como 200 nuevos despachos judiciales en diferentes jurisdicciones. En diferente. En la civil, ¿qué es lo que nos ocupa ahora mismo? No, pero déjame ponerte esto en perspectiva. A ver. Más o menos, el costo anual de funcionamiento de un despacho judicial es $350.000 por año. Si tú multiplicas 350.000 por 200 despachos, estamos hablando de $70 millones. O sea, eso es para ponernos al día hoy, no para ver hacia el futuro y planificar y prepararnos hacia todo lo que viene adelante, una sociedad digital que demanda también que las soluciones sean digitales. Entonces, la justicia civil, 8 años es la línea base que demora un proceso. Y siempre lo digo, yo no recuerdo lo que estaba haciendo el 18 de marzo de hace 8 años atrás. No sé. No me acuerdo. O sea, es mucho tiempo. Pero eso repito, es el tiempo. Y eso puede seguir ocurriendo si nosotros no intervenimos, porque el proceso está diseñado de forma no amigable, con mucha complejidad, en vez de ser eficaz y eficiente. Entonces lo que hay que atacar es el proceso. Sí, exactamente. Don Danilo. Ahora, en el planteamiento de una reforma
al procesal, al proceso en el ámbito civil, ¿cuáles son los aspectos relevantes que ustedes consideraron dejar atrás para tener algo nuevo? Muy bien. Fíjate que no estamos considerando dejar atrás algo, sino rescatar lo que ya la Constitución establece. Si ustedes leen el artículo 215 de la Constitución Política, dice que las normas procesales deben basarse en principios de simplicidad o simplificación de los procesos, economía procesal y ausencia de formalismos. Cuando nosotros leemos lo que nos rige en este momento, paradójicamente es exactamente lo contrario. Por eso lo que estamos tratando de hacer ahora es reivindicar lo que la Constitución dice. Bien, entonces, en el fondo sí quieren dejar algo atrás. Burocracia. Bueno, es una manera de verlo. Reducir burocracia. La tecnocracia judicial, en lo que se ha convertido la justicia, y no ha debido ser así. ¿Cuáles serían los principales cambios entonces para reducir esos procesos, esa burocracia, hacerlos más simples? ¿Cuáles serían los fundamentos? Hay muchos, pero básicamente, vamos a ver, lo primero, la visión, el marco teórico para poder construir, dicho sea de paso, esto que está aquí no es una guía de sabios, esto no está escrito en piedra, esto es el esmero y la propuesta de solución del órgano judicial ante el reconocimiento de un defecto. Eso, solamente, esto está para mejorarlo. Dicho eso, lo primero, el marco teórico para haber construido este borrador, esta iniciativa, es la constitucionalización y la convencionalización del proceso. En español, en palabras sencillas, constitucionalización es basarnos en el artículo 215, quitar todo lo que sea excesivamente formal, hacerlo más amigable. Convencionalización, establecer realmente igualdad entre las partes que están en una contienda en un tribunal. Eso conceptualmente. En temas de medidas cautelares, bueno, nosotros por eso les dije al principio, no sé si lo dije, ahora no recuerdo si fue fuera de cámaras, pero nosotros concebimos un tribunal como una fábrica de decisiones. Sí. O sea, en una fábrica hay un ingeniero industrial, un gerente de operaciones que está vigilando que el proceso se pueda hacer, sea perfectible. Cómo mejorar, cómo hacerlo más productivo para que ese producto final sea menos caro y de la manera más rápida posible. Lo que usted plantea entonces es un control de calidad. Hacia allá tenemos que llegar también. Pero ahora lo que tenemos es que hemos ubicado los cuellos de botella en esa operación y en esa dinámica de los tribunales actualmente. Es decir, donde se contiene el proceso. Entonces, con esa ubicación estamos interviniendo a nivel normativo, cómo desatarlo, cómo hacerlo mayor, con algunas medidas. Desatar estos nudos, ¿cuánto tiempo tomará? Es decir, el periodo de consulta, ¿hasta cuándo lo piensan extender? ¿Cuándo será esto un documento para presentar a la Asamblea? Nosotros, nuestro cronograma, nuestro anhelo y nuestra aspiración es que a partir del 1 de julio, que inicia el nuevo periodo de la Asamblea de este año 2022, estar listo con el nuevo documento, el borrador, la edición del documento producto de toda la aportación y sugerencia que estamos recibiendo de diferentes sectores. El promedio entonces de un proceso de 8 años en el ámbito civil, ¿a cuánto aspiran ustedes que se reduzca con esta propuesta que tienen? Bueno, te lo voy a decir. Por ejemplo, esto es atrevido, pero estamos poniendo que la primera instancia no puede durar más de un año. No puede durar más de un año. La segunda instancia, que es la apelación, no más de 6 meses. Y ahí tenemos 18 meses, o sea, un año y medio. Y luego en la casación estamos proponiendo que sea mucho más, puede haber menos tiempo o menos causas que se puedan llevar a casación. Ya estamos hablando, nuestra aspiración es que 2 a 3 años máximo. Obviamente, y yo aprovecho las cámaras y la oportunidad que ustedes me dan. Este es el esfuerzo y la iniciativa de un órgano del Estado, repito, asumiendo responsabilidad. Nosotros, por supuesto que necesitamos de la compañía de los otros 2 órganos del Estado para mantener
lo más posible la integridad del documento que se va a llevar y después de dotar de los fondos necesarios para poder materializar este proyecto nacional. Ahora bien, magistrado, reducir tiempos implica aumentar recursos humanos. O sea, son inversos. Eso significaría dos cosas. Uno, más fondos, porque no puede haber mayor recurso humano sin más fondos. Este planteamiento implica cómo recurrir a más fondos y dos, implica también reducir riesgo de vulnerabilidad para el sistema. Mire, lo primero es que no necesariamente más fondos, pero sí mayores herramientas para el juez. Y por eso también estamos apostando a la tecnología fuertemente. La inversión en tecnología al principio puede parecer alta, pero el retorno de esa inversión y el ahorro se va a ver en el tiempo. Y es necesario e ineludible ese paso, el paso tecnológico. Es que nosotros no podemos a una sociedad del siglo XXI, que es una sociedad digital y cada vez ser más digital, darle un servicio público con herramientas del siglo XIX. Ese es el reto que tenemos como país, no solamente de la justicia. Unas preguntitas así al vuelo rapiditas porque se nos acabó. Esas son las que me preocupan, Hugo. No, tranquilo. Es porque se había planteado que con una mujer al frente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial, y teniendo mayoría de mujeres, las cosas iban a cambiar. ¿Ha habido algún cambio en el sistema? Mire, definitivamente las mujeres han traído una impronta distinta, una perspectiva distinta. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, está impulsando la carrera judicial. Nosotros en el Pleno estamos acompañándola también en estos fines para poner orden, para devolver realmente y dotar a los funcionarios de verdadera independencia judicial. Y bueno, siempre los caballeros honrados de estar ahora entre mayoría de damas, aunque en el órgano judicial siempre las damas han sido mayoría. Ahora bien, se declararon vacantes un montón yo perdí la cuenta cuando llegan más de 400. Estas vacancias se están llenando. ¿Cómo anda el tema de la carrera judicial? Gracias por esa pregunta, porque vacancia no quiere decir que han sido declarados insubsistentes en el cargo, no es lo mismo. Lo que pasa es que la ley de carrera judicial establece que las autoridades nominadoras, para poder iniciar el proceso de concurso, necesitan declarar vacantes los cargos que no han sido ya ganados por carrera judicial. Entonces es el primer paso. A partir de este momento inicia todo el proceso para que todos los funcionarios lleguen a sus cargos por mérito y competencia. Ahora, ¿este proceso cuándo lo terminarán? Recordemos que esta ley es del año 2015 a propósito del que establecía la carrera judicial. Los primeros concursos, con la mayor honestidad, lo vamos a ver el resultado para el 2023 y de allí en adelante un año más o menos. ¿Los 15 millones que aportó el Ejecutivo es suficiente o necesitarán más recursos? Por supuesto que son útiles, no son fútiles, pero no son suficientes. Dejemos la cosa hasta ahí, que el productor está diciendo se acabó el tiempo. Gracias, señor magistrado, por habernos acompañado. Lo que sí tenemos tiempo de analizar es la situación económica, nuestro bolsillo, cómo se está afectando por lo que está pasando en el mundo y la macroeconomía de Panamá también. ¿Qué impacto está teniendo lo que está pasando en el mundo? Principalmente el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso en segundos, nada más con Guillermo Chapman. Hablemos de economía. Don Guillermo Chapman nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias. Noticia de esta semana. FED aumenta los intereses. ¿Qué impacto tendrá eso en Panamá y en la vida del panameño medio común, el que tiene préstamo, el costo de dinero y demás? Bueno, nosotros somos, como decimos los economistas, unos tomadores de precios. Hay una serie de precios que son precios internacionales y siendo un jugador muy pequeño en el escenario económico mundial, los precios nos los ponen de afuera. Con muy pocas cosas donde nosotros ponemos los precios. El precio de los peajes del canal, por ejemplo, ahí tenemos una influencia importante, pero no absoluta. Pero la mayoría de las otras cosas, de las importaciones, el petróleo, los alimentos que no se producen aquí, etcétera. Igual pasa con el costo del dinero, el precio del dinero, que es la tasa de interés. Los bancos en Panamá,
colocan fondos en el exterior y le pagan, o toman fondos del exterior para prestar. En la mayoría de los casos nosotros somos deudores netos del resto del mundo y tenemos que pagar esos intereses. La tasa que se estableció es la llamada tasa de referencia que le pagan a los bancos por transacciones interbancarias overnight, es decir, de la noche al día. Y ese es digamos, la base sobre la cual se construyen las tasas de interés. Los bancos toman prestado, asumen sus costos administrativos, le ponen un precio al riesgo, que es una cosa muy importante porque nos miden en términos de riesgo, y ahí la relación con las listas grises y de otros colores. Y entonces, cuando los bancos panameños van a tomar dinero prestado al exterior, incluso para las importaciones, etcétera, pagan ese costo, y ese costo se lo tiene que pasar a la persona que toma un préstamo, ya sea un préstamo para una vivienda, para comprar un auto, para comprar muebles, o para hacer una inversión, o para tener una línea de crédito para mantener su inventario. Sabiendo, o sea, todo eso se transmite a la economía. Sabiendo entonces que viene ese aumento, ¿en cuánto se traduciría si tomamos en cuenta que fue de 2.5% el aumento de la tasa de la FED? ¿Cuánto? No, ¿En cuánto? Fue de un cuarto del 1%, 0.25. 0.25. O sea que el precio del dinero más caro está entre un cuarto de centavo y medio centavo. 0.50 de interés. Pero por lo general hacia abajo la medición es casi geométrica. Claro. Al cliente final, Sí. ¿qué le resultará entonces? El del préstamo del carro, de la casa y demás. ¿Cómo se le reflejará? Bueno, las tasas de interés para hipotecas en Estados Unidos están ya en el 4%. Imagino que los bancos panameños cuando tomarán prestados van a tomar 3,5% o 4%. El préstamo típico va a estar en el orden del 6%. Ahora, los intereses preferenciales que tienen estos créditos especiales, Claro. que al final de cuentas los pagamos todos porque los paga el Estado, y el Estado somos nosotros tres, más los otros 4,5 millones de panameños que están allá afuera, Sí. Lo pagamos nosotros pues, porque es un subsidio que se hace a través de los impuestos. Ahora, la gente por lo general dice, ve acá, aumenta la FED el margen, no vemos el impacto de inmediato en Panamá, Sí. pero cuando lo baja, no se nos traduce a los que tenemos préstamos. ¿Es así? Sí hay un rezago siempre. 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 Los bancos tratan entonces es la presión de los ciudadanos y la competencia entre los bancos. Afortunadamente en Panamá hay bastantes bancos, o sea que hay un nivel de competencia en que este banco me está cobrando menos o me está pagando más para esta cosa, y los fondos se mueven, ¿no? Don Danilo. Sí, esa es la importancia de la competencia. Así es. Ahora, tenerlo aquí y no aprovecharlo para muchas cosas, don Guillermo, es prácticamente un delito. Así Yo que le propuse 4 temas y dice son muchos. Así que imagínese. Para no caer en el delito tengo que aprovecharle, y quiero planteárselo en términos con el símil de la comida, ¿no? Vamos a ver los elementos de la ensalada, los elementos de la situación hoy día. Tenemos aumento de intereses en momentos en que la inflación tiende a subir, en momentos en que varios commodities importantes pueden escasear o subir de precio, en momentos en que localmente la economía no levanta la cantidad de puestos de empleos permanentes, al menos que se necesitan, y en momentos en que la demanda de liquidez, o sea, crédito, tanto para el sector público como para el sector privado, aumenta. Estos elementos, ¿qué pronóstico climatológico para la economía les sacan a usted? Bueno, es una ensalada bien compleja la que tú has planteado, Danilo. Y los ingredientes no me terminan de gustar mucho, a Sí, propósito. es más, son capaces de digetar a cualquiera. Pero es la realidad, ¿o no? Sí, vamos a ver. ¿Coincide? Sí, vamos a dividirlo en 2 grandes temas. Uno, el tema del empleo. Y 2, en términos de los otros componentes de la ensalada, que son, bueno, ya los atacamos. En términos del empleo, casualmente hablaba con el magistrado Arrocha antes de que iniciara su presentación. Técnicamente tenemos un nivel de empleo del 11%. O sea, 1 de cada 9 panameños
está buscando trabajo, quiere trabajar y no lo encuentra. Pero ese es un tecnicismo, porque antes la fuerza de trabajo era, supongamos, el 63%, la fuerza de trabajo es la población que tiene la edad, la capacidad de trabajar y quiere trabajar. Así se define la fuerza de trabajo, técnicamente se llama la población económicamente activa. Supongamos, las cifras no son exactas, 64% y hoy es 62%. Se borró. Hay gente que se descorazonó, se desilusionó y dice, yo quisiera trabajar, tengo la edad de trabajar, tengo la fuerza, tengo cierto conocimiento para trabajar, y no encuentro trabajo al punto que ya yo no voy a perder mi tiempo buscando trabajo. Ahí hay otro 10% de la población. O sea que un poco más de 1 de cada 5 panameños, de cada 5 hogares, no tiene trabajo. Y para terminar de pintar el panorama del desempleo, que es una especie del Guernica de Dalí, donde están todas las cabezas despedazadas por ahí, para terminar de dibujar ese panorama, aproximadamente la mitad de los panameños que están ocupados en actividades informales. Ahora, no todos los informales son de condiciones precarias. Hay técnicos, hay ingenieros, hay especialistas en computadoras que están trabajando por la libre, pero esa consultores, ya que la palabra consultoría está de moda, muchos consultores son informales. No pagan impuestos, muchos de ellos no pagan impuestos, algunos harán la declaración. No pagan seguro social. No pagan seguro social, no tienen la protección del seguro social. Es decir, es una forma de trabajar de segundo nivel, de segunda calidad. Con ese panorama, ¿cómo pinta la economía? ¿Cómo la dibujaría usted en este momento y su futuro inmediato? Yo creo que habría que distinguir entre el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es la producción, que lo medimos en dólares, en balboas, y el bienestar de la población. La economía está perdiendo tracción, es decir, que es una locomotora que cada vez jala menos trabajo. Y entonces ahí tenemos un problema estructural, es decir, que tiene que ver con todo el engranaje y el montaje del sistema económico panameño, en donde la legislación, la educación, el entrenamiento profesional, todas esas cosas juegan un papel sumamente importante y sería para quedarse más de un semestre mirando. Ahora, el otro componente que don Danilo me ha planteado muy complejamente es el alza de los precios mundiales, empezando por el alza del petróleo, que hace 4 o 5 años el petróleo estaba en menos de $50 el barril. Hoy día ha pasado $100 el barril, sin más que se ha doblado en pocos años. Y eso afecta el precio, el costo de la electricidad. En algunos países de Europa yo veo que momentáneamente están pagando 50 centavos el kilovatio hora, cuando aquí pagamos 19, 20 centavos. Así es. Y eso, el precio de los metales, porque da la casualidad que Rusia y Ucrania, lo que ha sorprendido a mucha gente, es un gran productor de muchas cosas. Metales es una de ellas. Se han disparado. Hay algunos países en el mundo, digamos Chile, que se está beneficiando con el precio del cobre, y nosotros también, aunque todavía no estamos obteniendo, el Estado no está obteniendo el beneficio de la regalía, y el precio de los alimentos. Cuando uno mira el paquete, el conjunto de Rusia más Ucrania, es el mayor exportador de trigo y de maíz del mundo. Entonces esos precios se han disparado. Esos precios, y nuevamente allí, como el caso de los intereses, somos tomadores de precios. Ahora bien, entonces, ¿cómo lo esquivamos? Eso es un problema descomunal. Ahí va entonces, porque si hacemos entonces el análisis del país, además de ser unos tomadores de precios de lo que dicta el mundo, vamos a hablar en términos de gobierno, porque el panameño mide las cosas en términos de la respuesta que me puede dar el gobierno, las estrategias o políticas que desarrolla el gobierno. Y recuerda, cuando este gobierno llegó, hablaba de la recuperación económica y vino el COVID y se paralizó la economía. Claro. Después, entonces digo, no sé, le tocó bailar con la más fea porque viene ese fenómeno. Ahora hablaba de la reactivación económica
y se da la invasión a Rusia con todo el contexto que usted nos plantea. Sí. ¿Qué margen de acción tiene el gobierno para lograr esa reactivación y una economía con poca atracción para generar los empleos de los que usted hablaba? Sí, sí. Bueno, el gobierno no puede controlar los precios de esto porque los precios se los ponen internacionalmente. Es decirle a los panaderos o a los molinos de trigo, asume tú el costo y vas a tener que financiarlo a punta de pérdidas o a los distribuidores de combustible. Entonces, bueno, el gobierno puede subsidiar, pero eso le cuesta. Y lo que no gastó, bueno, el cuento de la cucarachita mandinga, lo que se gastó en cinta no lo puede gastar en tela y así sucesivamente. El cuento de la cucarachita mandinga es el mensaje económico más importante que tiene que saber todo el mundo. El dinero tiene costos de oportunidad. Si lo uso para comprar un vaso, no lo voy a usar para comprar una taza. Y así sucesivamente. Entonces, si el gobierno subsidia, digamos, ¿qué subsidia el transporte público? A través del precio del diésel y el combustible que usen los autobuses. Eso significa o que tiene que dejar de recaudar y que va a tener que dejar de gastar por un lado, o va a tener que tomar prestado por otro lugar, y entonces todos vamos a protestar. ¿Y hasta cuándo se va a endeudar este gobierno? O sea que es un problema sumamente difícil. El gobierno puede paliar, puede tratar de suavizar el golpe. Bueno, les vamos a bajar parte del impuesto de combustible, pero el aumento que tienen los precios internacionales es de tal magnitud que eso solamente te va a rebajar un poco el costo de la gasolina. Y nos decía un invitado de la semana pasada que, por ejemplo, el impuesto de la gasolina ya está comprometido. Todo está comprometido. O sea, tampoco hay de dónde sacar. Los dividendos del canal están requete comprometidos y gastados. Así es. Entonces, cuando sale la idea peregrina que lo pague el canal ya se gastó. Ya hace plata gastada. Pues ya no solamente es que lo pague el canal, ahora la propuesta es que lo pague el cobre. Sí. ¿Da para eso? ¿Da para tanto? ¿O también ya está comprometido? Bueno, todavía no está comprometido. Pero cuando empecemos a gastarlo, se va a comprometer, y entonces cuando dice no, que lo pague el cobre, no, ya el cobre está... Sí, es cuestión de tiempo para que esté gastado. Bien, hay una situación también que se ha generado y cobrado fuerza esta semana, y es la propuesta que ya presentó formalmente el gobierno panameño al de los Estados Unidos para renegociar algunos rubros específicos del TPC. ¿Es necesario? ¿Es viable? Los representantes de este sector, llámese los avicultores, porcinocultores, lecheros, dicen, si no se renegocian estos rubros, van a desaparecer en Panamá. ¿Usted qué concepto tiene sobre este tema? Bueno, yo creo que la preocupación de los productores agrícolas es genuina. Busquemos la razón de por qué estamos en esta situación, que si se lleva la protección arancelaria a cero, como está previsto en pocos años, pues dentro de varios de estos tratados, simplemente no se puede competir con los costos de la producción extranjera, con los costos europeos de una serie de productos, con los costos estadounidenses, que es un gran productor agrícola, de Sudamérica, Argentina y Brasil, etcétera, etcétera. Desaparecen. Ahora, ¿por qué estamos en esta situación? Bueno, cuando se firmaron esos tratados, había un periodo de 20 años, 15 años para adecuar el sector para que fuese más productivo, más competitivo y pudiese enfrentar la competencia internacional. Y realmente no se ha hecho nada. Pero bueno, en 20 años, don Guillermo, no se ha hecho nada. Se jugó la lata a la escondida. Así es. Pero el no haberlo hecho y ahora pretender que tenemos que correr para decir esto no, ¿qué implica, tomando en cuenta que el país no es autosuficiente prácticamente en los rubros más importantes? Así es. Entonces, ¿qué implica eso desde el punto de vista económico? Porque no siendo autosuficientes, vamos a tener que de todas maneras aceptar lo que venga de afuera, vamos a tener que sacrificar sectores de producción. Sí. Y sobre todo en un mundo que ahora más que nunca está demostrando lo importante que es tener para aquí. Sí, sí. ¿Qué implica eso? ¿Qué toma de decisiones tendrían que ser clave para tener un equilibrio entre nuestra seguridad
alimentaria, por ejemplo, Sí. y el cumplimiento de las normas internacionales, los acuerdos Sí, internacionales. mira, yo lo veo así. Y muchos colegas van a pensar que esto es anatema porque va contra la corriente principal del pensamiento económico de economía de mercado. Yo pintando el caso de, bueno, ¿qué pasa si terminamos de desproteger el sector en los próximos años? Yo creo que vamos a llevar a casi la mitad del país a un empobrecimiento extremo. La producción agrícola representa un porcentaje relativamente pequeño del Producto Interno Bruto. Cuando yo empecé a mirar estos números, era la cuarta parte del Producto Interno Bruto del sector agropecuario. Ahora es 5%. Es una cosa relativamente pequeña. Pero hay todo un mundo que depende de eso, ¿no? Que es el mundo de este país al oeste y en menor medida al este de la franja canalera, que en una forma u otra depende de la agricultura, o porque le venden insumos a la agricultura, o porque mercadean sus productos, los transportan, etc. La parte, bueno, ¿qué debería hacer el gobierno? Decir, bueno, ahora sí vamos a hacer la tarea de darle los apoyos necesarios al sector agropecuario para hacerlo competitivo. Ahora, ¿hay tiempo? ¿O estamos contra el tiempo? ¿Nos alcanzará? No, para lo que queda, para la generación, no. Entonces, el único sentido que yo le vería Sí. a negociar una eliminación, una posposición del desgravamen que hemos acordado a través de los tratados de comercio con muchos países, es casarlo con un programa de desarrollo del sector agropecuario. Y que sea permanente, que haya continuidad de gobierno en gobierno. Un programa integral. Sí. Los países cambian su vocación agrícola a través de políticas públicas adecuadas. Lo hizo Estados Unidos a mediados del siglo XIX, más o menos después de la Guerra Civil Americana. Le metieron, como decieron vulgarmente en Panamá, le metieron la maleta al sector agropecuario. Como lo hizo Brasil, que se convirtió de un país importador con una agricultura marginal en una de las potencias agrícolas del mundo. Como lo ha hecho un país más pequeño que Panamá, que se llama Israel, que hizo, hablando de términos bíblicos, hizo el desierto fructificar. Es un importante exportador de tomate. Sí, de tomate y de naranjas, y bueno, qué sé yo. Esas cosas se pueden hacer. Y no nos digan que los panameños no lo vamos a hacer. Claro que lo podemos porque, hacer. Digo, yo no tengo complejo de inferioridad. Si manejamos el canal como lo manejamos, podemos manejar cualquier cosa. Incluso la posibilidad de buscar nuevos mercados si es que los Estados Unidos no se logra algún acuerdo. Ahí tenemos el mercado de China, que no hemos terminado de cerrar ese acuerdo, que está un poco estancado. Así es. Ese es otro camino. Pero en fin, gracias, don Guillermo, por haber estado esta mañana acá. Usted dio pie a un tema que vamos a abordar en el siguiente segmento, y es qué hacemos con el alto precio del combustible. Usted habló del tema del impuesto, qué sé yo, que si se puede transferir, no se puede transferir. Hablamos con el secretario de Energía en segundos nada más. El precio del combustible, ya están filosofando aquí cómo se equilibra el precio, qué se puede hacer. Ese ejercicio creo que lo hemos hecho todos en casa con esta manera exorbitante, astronómica, en que se dispararon los precios de los derivados del petróleo. Está Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía, para hablar sobre este tema. Le permito que comience usted, don Danilo, este segmento. Bueno, don Rivera, está usted en un momento en que la carreta que hay que empujar está en pendiente y bien inclinada, porque el panorama con los productos energéticos, las materias primas para producir energía, están realmente en situación de tensión ahorita mismo. ¿Cuál es el panorama que usted pinta o que usted ve en momentos en que el petróleo sube de precio para Panamá y para todo el mundo? El gas también va por la misma línea y nosotros tenemos fuentes alternas que están estancadas, están más o menos mantenidas, ¿no? Mira, muchas gracias por la oportunidad, Danilo, y a los televidentes de compartir algunos conceptos importantes, ¿no?, que nos permitan establecer la conversación de una mejor manera. Mira, la palabra realmente
que rige los mercados petroleros en este momento es la volatilidad, ¿no? La otra palabra es la incertidumbre, pero realmente la que uno escucha por todos lados es la volatilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Para darle un ejemplo muy práctico y setear, digamos, establecer algunos conceptos. La semana pasada llegamos a picos de por encima de $120 el barril del petróleo, picos que no llegábamos desde el año 2008, no pasábamos por encima de $120 en los meses de julio y agosto de aquel año. Sin embargo, un par de anuncios que se dieron por parte de las autoridades norteamericanas de lo que está pasando en el teatro de operaciones allá en Europa, Ucrania, unos señales desde China, ¿verdad? Que habían unos encierros y tal por el impacto del coronavirus, hicieron variar casi 30% hacia arriba y hacia abajo en menos de 5 días el precio del petróleo a nivel global. Esta semana esa tendencia se dio por el lunes y el martes, estuvimos el precio del petróleo por debajo de los $100, llegamos a $95. Y en Panamá empezamos a ver información, decían, bueno, ya empezó a bajar el petróleo, ya vamos a verlo cómo se desarrolla. Sin embargo, en la semana esta que acaba de terminar, ya miércoles, jueves y viernes volvimos a tener un repunte importante de casi un 10% dentro de la semana de los precios. Esa es la palabra que nos complica, nos complejiza realmente el poder hacer proyecciones, digamos, más atinadas. Y hay que tener eso en cuenta a la hora de la conversación, ¿no? La volatilidad implica que en una sesión en la mañana puede dispararse más de 100 y en la tarde puede bajar. Y el promedio es lo que tenemos al final. Y en eso de los promedios yo quisiera ser específico. El día 8 de marzo llegamos a los $123.64 el petróleo de Texas, WTI. Que utilizamos aquí en la región. Que es nuestra referencia para la región. El 11 de marzo, 109,31 centavos. Ya el 15, esta semana, en 96,42. Y el 16, el jueves, 94,85. Entonces, enseguida viene esa esperanza que uno dice, bajó el precio, realmente va a bajar el galón de combustible en Panamá. ¿Podemos tener esa esperanza o no? Mira, hay una tendencia, como te decía, a la variación. Es importante variación hacia abajo y hacia arriba. Es lo que quiero contar. La semana que acaba de terminar, tanto jueves como viernes, tuvimos una recuperación del 10% de los precios del petróleo, el de WTI, que es nuestra referencia regional. ¿Y por qué se dio? Fundamentalmente por una declaración que hizo, sobre todo el día jueves en la noche, para nuestras horas, el señor Putin, diciendo que las negociaciones con Ucrania y con ellos se estaban estancando. Eso de una vez se vio reflejado en el mercado petrolero, porque en la semana había alguna esperanza de que las negociaciones estaban avanzando. Sin embargo, con esa declaración del señor Putin, tuvimos un 10% de aumento de los precios. Así que es muy difícil. Un anuncio, hace 2 semanas, cuando el presidente Biden anunció realmente que no iba a comprar más petróleo de Estados Unidos a Rusia, que realmente es como un 8% solamente de su consumo, el precio del petróleo subió a los picos que vimos. Fue el señor Biden y habló con Venezuela, algo impensable hace unas 2 semanas sí. En el tema energético, aunque realmente las posibilidades reales de que la infraestructura venezolana supla son muy difíciles. Sin embargo, nada más la señal ya impactó los precios hacia abajo, o una declaración, por ejemplo, de Arabia Saudita, de uno de los embajadores de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes Unidos, nos mueve los precios. Entonces, por eso quiero hacer una, digamos, primera acotación importante. La palabra hoy en día y la que valida realmente todo es volatilidad. Volatilidad, póngale el adjetivo que usted desee, pero el panameño lo que le interesa es, ¿va a bajar o va a subir la gasolina? La lógica dice que si nosotros llegamos a más de $120 y en ese margen estaba cuando nos lo aumentaron astronómicamente la semana anterior, para la semana que viene, con esas bajas que se ha tenido, debe venir una baja. Respuesta clara y concreta. ¿Viene baja o no del combustible? Mira, Hugo, yo creo que es importante dar docencia, ¿no? Sería muy fácil de nuestra parte decir que esperemos que vayamos a tener una reducción. ¿Por qué? No vemos una reducción. Lo que estamos esperando es una estabilización, que en el próximo cambio de precio nos mantengamos por lo menos en los precios que tenemos. ¿Por qué? Porque en el cambio de precio anterior, y recordar, para hacer docencia, nosotros los ajustes
que se hacen cada 14 días a los precios del combustible es al precio de paridad de importación, o sea, el precio que compramos en el extranjero nuestro combustible, que es alrededor del 80% del costo. Ese otro 20% adicional está compuesto por los impuestos, el flete de transporte local y el margen de comercialización local de las estaciones de combustible. Estos tres componentes de la estructura local de precios no varían desde el año 2018 del precio tope que tenemos en nuestro país. Lo que varía, eso cada 14 días, es solamente el precio al que lo importamos. Y en la pregunta específica, la tendencia que estamos viendo es a una estabilización. Y por dos factores. Esos precios que viste de la semana anterior, de 120, 127 dólares, no se vieron reflejados en el cambio de precios en Panamá, los picos. ¿Por qué? Por el punto en que se dio el aumento versus cuando dictamos la resolución. Es decir, se reflejó durante 2 o 3 días siguientes a cuando ya habíamos determinado el periodo. Así que para este miércoles, jueves es que se hace el anuncio. Miércoles bien. sí. Estabilización, no rebaja. Esa es la esperanza que hay en el Esperemos que haya una rebaja. Todavía falta los datos de mañana lunes y el martes para poder entonces determinar específicamente el precio final. Ahora bien, hay referencias que se hacen y uno lo ve desde redes sociales hasta artículos, lo oye en la asamblea, qué sé yo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, Salvador decidió suspender por 3 meses el tema del impuesto y en plata contante y sonante por galón 10 centavos de gasolina menos el precio de referencia que podemos tener nosotros. ¿Eso es viable en Panamá o no? A ver, esa es una muy buena pregunta que hemos estado compartiendo durante toda esta semana como parte de la campaña de sensibilización y de información que hemos hecho. Mira, hacer comparaciones hacia temas positivos, optimistas con otros países es importante, pero también en la otra perspectiva. Hoy por hoy, con los precios que tenemos, Panamá tiene los precios más competitivos de toda América, de aquellos países que no producen petróleo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con estos ajustes que están haciendo al impuesto en el área, por ejemplo, de El Salvador y algunos otros países que están planteando esto, tendrán algún alivio temporal, pero hay que tener en cuenta qué tanto tiempo nos va a durar esta crisis, qué tanto tiempo con esta volatilidad, con las relaciones que están pasando a nivel global, va a durar 2 meses, 3 meses, digamos, y pongamos el ejemplo de que las acciones militares en Rusia y en Ucrania, perdón, culminarán la próxima semana, llega un alto al fuego y se ponen de acuerdo las partes. Las consecuencias en los mercados, no solamente el petróleo, en general, van a durar por lo menos hasta que acabe el año. Eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso, para responderte la pregunta, Hugo, en concreto, hay un equipo de gobierno que está viendo el tema del impacto del costo de los combustibles en la economía, no solamente en el marco de los combustibles per se, sino en general de la inflación que estamos viviendo en el país. El tema del impuesto está sobre la mesa, por supuesto, es una de las alternativas que ya se han usado en el país. En el año 2011 y 2012, a través de una ley, se dispuso una suspensión temporal del cobro de los impuestos. Sin embargo, la realidad fiscal que tenía el gobierno y el país en el año 2011 y 2012 es muy diferente de la que tenemos hoy en día, ¿no? En un proceso de salida todavía del impacto de la pandemia en nuestra economía, con el esquema montado de apoyos y de subsidios y de alivios que el gobierno nacional está dándole a la economía, a los panameños, esto compromete muchísimo fiscalmente, así que estas alternativas, por supuesto, que se están evaluando con las directrices, sobre todo, tanto del presidente de la República como las autoridades económicas que manejan las finanzas públicas. En términos sencillos, esto de la realidad fiscal, qué sé yo, es que no tenemos de dónde sacar plata para cubrir ese vacío si se decide el tema del impuesto subsidio, qué sé yo. Sin embargo, en la Asamblea escuchaba una propuesta respecto a los impuestos y decía, y la renta sustitutiva, que sea el cobre. ¿Es viable o no es viable? No sabría decirte a ciencia cierta, Hugo, porque esa es una determinación que nos tiene que dar precisamente las autoridades económicas del país. Esa visión, realmente, visión integral de cómo se maneja el presupuesto público, las finanzas públicas, el manejo de la deuda, etcétera, y de los proyectos de inversión para recuperación económica, la maneja y la estamos trabajando en equipo precisamente. ¿Ellos están en esa mesa, en ese equipo del que está hablando? Por supuesto. Don Danilo.
El modelo de desarrollo que Panamá está teniendo, que es difícil descifrarlo, por cierto, implica que el Estado es un gran consumidor de energía. El metro es un tremendo consumidor de energía, por solamente poner un ejemplo, ¿no? Hay otros complejos del Estado que también implican energía. ¿Cómo estamos haciendo para resolver el hecho de que no se ha podido terminar, ni siquiera arrancar, por ejemplo, el proyecto de Bocas del Toro, Chan 2, que quedó suspendido, enganchado en el aire, y tenemos en perspectiva, afortunadamente, el uso de gas para producir energía eléctrica? Ya hay una planta y entendemos que va a haber otra relativamente ¿en cuánto tiempo? En año y medio. En año y medio. O sea, ¿cómo podemos compensar una falta por un lado y la entrada de otras fuentes por otro lado? Mira, Danilo, esa es una pregunta que nos permite ampliar la discusión o la conversación. Estamos viendo los temas de corto plazo, la coyuntura y el impacto de la crisis. Pero desde el inicio del gobierno del presidente Cortizo, hemos hecho un diagnóstico precisamente de nuestra estructura energética y hemos planteado una agenda de transición energética que implica temas como los que acabas de mencionar. Es decir, bueno, básicamente ¿qué nos plantea? Bueno, tenemos una dependencia en gran parte de nuestra economía de los combustibles fósiles. Alrededor del 80% en la economía del país se mueve a través de combustibles fósiles, fundamentalmente para el transporte terrestre. Sin embargo, desde el punto de vista de la generación eléctrica, el número, por ejemplo, y lo comparto aquí, recientemente ya validamos, el año pasado, el año 2021, fue el año de mayor generación renovable en la historia del país, por encima del 80% de nuestra generación fue renovable. Es decir, hacia allá es que estamos apuntando para tener diversificación hidroeléctricas, como la que acabas de mencionar el proyecto, y solares, eólicas y otras fuentes renovables. Esto de la transición necesitaríamos otro programa para abordarlo, pero me quedo con ese detallito. Si el 80% el año pasado en generación es renovable, esto nos ubica este año con esta coyuntura de los aumentos de precios, cuando venga el cálculo otra vez de la tarifa eléctrica, ¿vamos a tener un aumento o ese 80% renovable nos sirve de colchón para que no nos venga, para que no nos golpeen? Por supuesto, nos sirve de colchón. Eso sí, hay que tener en cuenta que este semestre, la mitad del semestre, estamos en época seca, donde la energía hidroeléctrica no es la fuente fundamental. Estamos alrededor de la mitad de producción con energía hidroeléctrica y renovables. Lo bueno que no teníamos años anteriores precisamente, que en estas épocas secas, en este verano del año 2022, es que tenemos más sol y viento. ¿No? El año pasado duplicamos, Hugo y Danilo, nuestra capacidad fotovoltaica instalada. Pasamos de 200 a más de 400 o sea que el megawatts golpe en un solo año. En términos sencillos, habrá golpe, pero tal vez no sea tan fuerte. No va a ser tan fuerte, efectivamente. Ojalá no nos toque como en España, que hubo que pagar impuesto al sol. Bueno, esa es la diferencia, además, ahora que mencionas España, que es un tema que normalmente nos llega, la gente enseñando los recibos de la luz, no, los aumentos de 30, 40, 50, 60% de su recibo de la luz de un mes a otro. Nuestro modelo es diferente, precisamente. Es muy diferente para no tener circunstancias como esta. Totalmente. Gracias, señor Rivera Staff. Nosotros vamos a una pausa. En segundos regresamos. Hablamos de política. Esta semana, revocatoria de mandato. Ya se aprobó la ley en la Asamblea. Pasa a manos del Ejecutivo. ¿Cuál será el futuro? Y vamos a analizar realmente el tema. ¿Es un blindaje? ¿No es un blindaje? El superpoder que tienen las cúpulas. Todo esto aquí en Debate Abierto en segundos nada más. Sí, bueno. Aquí vamos a conversar sobre el tema político de la semana. Nos acompaña don Julio Linares Franco. Hay que hacer el añadido, ¿verdad? Bienvenido, don Julio. Gracias. Y don Arturo Vallarino. Vamos a hablar sobre esto de... Que tiene el mismo nombre y apellido de Julio Linares, el abogado. Sí, por eso. Sí. El canciller. El ex canciller es hijo, por eso le añado el materno. Y hermano del Fulo. Del Fulo también. Archiconocido, el Fulo Linares. Pero en fin, hablemos de lo que pasó esta semana en la Asamblea y tratemos de definir lo que pasó. En términos tan sencillos y coloquiales como los que se usan en política en Panamá. ¿Se trató de un gol o de un camarón? Esto de introducir la discusión de este tema, quiero los puntos de vista de los dos. En mi opinión, Hugo y Danilo, lo que se aprobó en la Asamblea es inconstitucional.
y para demostrar que es una norma inconstitucional, yo creo que lo primero que debemos hacer es leerla, Sí. para estar claro, para que los televidentes estén claros en qué fue lo que se aprobó. Yo quiero dejarlo con ese, usted sabe, ese deseo de comerse el plato principal. Yo antes quiero ir a la arandela, porque es un debate político, se estaba discutiendo un tema, se trajo otro, y quiero tener las definiciones del escenario. Bueno, ¿Se trató de un gol, de un camarón o no? Si lo vemos desde el punto de vista que se presentó una ley dentro del contexto del Tribunal Electoral para ciertas situaciones, y de repente este hecho, que aunque forme parte del ambiente electoral, no tenía nada que ver con el contexto del proyecto de ley, para mí es un gol. Esa es mi opinión. ¿Usted lo ve de la misma forma? Usted que tiene experiencia legislativa y actualmente es asesor de bancada y todo lo demás. Exactamente lo contrario. A ver, Se presenta una propuesta para ajustar algunas normas del Código Electoral y dentro de ese esquema se presenta una propuesta por 8 de los 9 diputados que creo que forman parte de la comisión, en la cual se introduce un artículo relacionado con el tema electoral. Entonces, eso se puede presentar por aparte o se puede presentar dentro de una ley que se está discutiendo que es sobre la materia electoral. era tema electoral, no es Pero yo gol, dice. agrego un ingrediente, A ver. Arturo, yo agrego un ingrediente. A ver. Ese tema electoral era un beneficio específico para 15 diputados. Eso Y no es cierto. Mire, vamos a empezar esto desde atrás. A ver, El tema de la revocatoria de mandato está siendo utilizada por los partidos políticos simplemente para tratar de la dirigencia del partido vender la imagen de cuál es su posición política frente a la nación. Pero solamente se acuerdan del tema legislativo cuando viene la elección del presidente de la Asamblea, que es un tema recurrente y es un tema casi administrativo, porque es un tema que se produce todos los años. Entonces, dentro de los estatutos, por ejemplo, del Partido Cambio Democrático, dice que los partidos deben responder, los diputados deben responder a la voluntad política de la dirigencia del partido. Entonces, basta con eso para que entonces se aplique. Ya ha habido innumerables casos de diputados que han votado y que entonces se le ha aplicado la revocatoria de mandato. En el caso del Cambio Democrático, ya la tercera vez en estos últimos años que yo me veo involucrado en el tema de revocar el mandato por votaciones para la presidencia del partido. Entonces, lo único que se hizo fue, dentro del esquema amplio que tiene la Constitución, que lo que habla es de violaciones graves a los estatutos, determinar que esto no es aplicable en el caso de que responda a una decisión mayoritaria de la bancada. No se ha alterado para nada este artículo. Por ahí se está diciendo, en este caso por un constitucionalista, pero la mayor parte ha sido por periodistas, que se acabó la revocatoria de mandato. Nada, todo sigue igual. En caso de violaciones graves se aplica, en caso de que sea castigado por un delito se aplica, en caso de que renuncie al partido se aplica, así que no se ha violado para nada. ahora sí vamos a la parte constitucional, a lo ok. que dice la Constitución, porque es cierto, no se ha eliminado, pero se ha amputado. No se ha eliminado, sin embargo, es mi opinión, lo que han aprobado los diputados en el sentido de que la mayoría de ellos decidirá si eso que han aprobado es o no es objeto de lo que se denomina la revocatoria de mandato. Para mí eso ya está establecido en la Constitución. Yo entiendo lo que acaba de decir Arturo. Sin embargo, la Constitución establece en el 151, numeral 1, que las causales de revocatoria, pero sobre todo el procedimiento aplicable, deberán estar previstos en los estatutos del partido. Yo no estoy diciendo si eso me gusta o no. Yo estoy diciendo lo que dice taxativamente la Constitución. Y en mi opinión, lo que han hecho los diputados con esta norma es incluir algo que debería estar, creo yo, dentro de los estatutos, dentro del procedimiento de revocatoria. ¿Por qué? Porque lo dice taxativamente la Constitución. Ya la Constitución establece el procedimiento, no se puede agregar ni quitar. No establece ningún procedimiento. La Constitución lo que hace es que remite a los estatutos. Si mediante los estatutos se puede establecer el procedimiento
o se pueden establecer las causales más fácilmente o más apropiadamente se puede establecer mediante ley. No es la primera vez que se dicta una ley que tiene que ver con el desarrollo de la revocatoria de mandato. Hay otra Eso ley ya. aparece en el Código Electoral. El Código Electoral ha ampliado el procedimiento. El Código Electoral ha dicho, por ejemplo, que después que el partido declara la revocatoria tiene 10 días para recurrir al Tribunal Electoral. Eso no lo dice la Constitución. Eso lo ha agregado la ley. Por lo tanto, la ley puede desarrollar una norma que simplemente es programática. Si ya, si ya el código ha detallado cómo es el procedimiento, ¿se puede bien sumar este o no? La palabra procedimiento está taxativa en la Constitución. Numeral 1. El procedimiento aplicable deberá estar previsto en los estatutos del partido. Son los estatutos del partido los que deben establecer cómo se va a llevar a cabo la revocatoria de mandato. No son los diputados. Pero me acaba de decir que el Código Electoral amplía estos procedimientos. ¿No se puede añadir este? El Código Electoral, primero que todo, el Código Electoral no debería estar por encima de la Constitución, número 1. Y número 2, definitivamente... E insisto, en mi opinión, yo creo que los diputados están introduciendo un elemento que debe estar incrustado en los estatutos del partido porque lo dice la Constitución. Don Danilo. Sí, no siendo abogado tengo que dejarle a ustedes la facultad, que ejerzan la facultad de instruirme y de instruir al público. ¿Qué hay aquello de que hay un principio que vulnera la legalidad y es el de ser juez y parte? Al pasarle la facultad a los diputados de una bancada, ¿no se entra automáticamente a ser juez y parte? El que es juez y parte aquí es el partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el partido es el que le dicta a los diputados algunos lineamientos. Y si el diputado no lo cumple, entonces funcionarios subalternos de la Junta, de la dirigencia del partido, son los que juzgan al diputado. ¿Y usted en este momento yo soy miembro del Comité de Honor y Disciplina. ¿Y usted es subalterno de quién? Del partido. Resulta que la mayor parte de pero usted tiene poder por sí mismo. Espérese un momentito. La mayor parte de los miembros del Comité de Honor y Disciplina son empleados del partido. El director de asesoría legal y otras secretarias. O sea, que manda el que paga. Manda el que paga. ¿Usted qué dice? Hay lo que se llama, o lo que debería ser el control constitucional. Y tú dijiste algo, ¿serían los diputados juez y parte? Precisamente eso es lo que se quiere evitar. Esa es la pregunta. Precisamente es lo que se quiere evitar con el tema de la revocatoria de mandato. Ok, algunos dirán, bueno, es que la revocatoria de mandato le da demasiados poderes a las cúpulas de los partidos. Pero así está establecido. Y de alguna manera, si queremos hacer un cambio, tendrá que ser un cambio constitucional. Pero definitivamente, los diputados, e insisto, se están entrometiendo dentro de un procedimiento que está taxativamente colocado en la Constitución. Y sí, yo creo que en este momento ellos serían juez y parte. Sencillamente están diciendo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, a pesar de que está en un partido político, porque acuérdense, si tú no quieres ser sujeto de revocatoria, vete a la independiente. Nadie ha dicho que no sea sujeto. Y en la independiente, como independiente, es el ciudadano el que te lo va a revocar. Pero en este caso, tú estás dentro de un partido político. Y Arturo, no estoy diciendo si está bien o no. Estoy tratando de interpretar lo que he leído en la Constitución, simplemente. Mire, yo fui objeto de un proceso de revocatoria de mandato desde el quinquenio del 84. Y por eso realmente he sufrido este asunto. Y él insiste que está previsto en los estatutos. Pero, ¿qué impide que esté previsto en la ley? Si la ley está por encima de cualquier estatuto de cualquier partido político. Entonces, aquí el esquema que tenemos es que aquí la Constitución dicta un marco, la ley lo desarrolla y los estatutos pueden efectivamente definir las causales específicas y el procedimiento específico. No estamos violentando nada. Ahora bien, el gran titular es que los diputados se han blindado, se han hecho un vestido, un blindaje a su medida y a la medida de sus intereses. Yo quisiera primero salir de la esfera de lo que es cambio democrático, porque usted citó el año 1984. Quiere decir que este es un tema
que desde hace años venimos arrastrando. Y sin ser abogado, yo veo una especie de contradicción en la Constitución. Ustedes como abogados me ayudarán a entender esto. ¿Cómo es posible que si el artículo 154 de la Constitución me dice que los miembros de la Asamblea no son legalmente responsables por sus opiniones y votos, ¿verdad?, que emitan en el ejercicio del cargo, es decir, no responden ni a los códigos como lo responde cualquier ciudadano panameño, qué sé yo, resulta que hay un poder por encima de los juzgados, de los magistrados, que se llama cúpula del partido, porque el artículo 151 lo establece así. Para mí hay una especie de colisión entre esos dos artículos. Quiero conocer su punto de vista. Involucrándonos un poquito en el artículo 154, tenemos que entender que el mismo tiene que ver, le da un escudo, un blindaje a los diputados, pero respecto a supuestas demandas o denuncias penales o civiles, de los cuales ellos pueden ser objeto penales para meterlos presos o civiles para sacarles plata por temas de daños y perjuicios, por lo que digan o por lo que voten. Este caso es diferente. Aquí lo que estamos es ante la aparente o supuesta inconstitucionalidad de una ley. Y las leyes están sujetas al control de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros ahora decimos que es que ahora los diputados están en virtud de la libertad de su voto y de que no son responsables de su voto, ahora resulta que los diputados no pueden ser objeto de demandas de inconstitucionalidad, no ellos, sino las leyes que ellos aprueban. Entonces sí tendríamos diputados. Pero creo que estamos hablando de dos cosas distintas. No hay, don Arturo. Absolutos. No estamos hablando de que no se pueda solicitar la declaratoria de constitucionalidad. Estamos simplemente diciendo que hay normas que vienen desde hace mucho tiempo y son mucho más antiguas que la revocatoria de mandato. Anteriormente, la Constitución del 46 creo que decía que los diputados solamente obedecían a los dictados de su conciencia. En esta vez, la Constitución dice que el poder público emana del pueblo. El problema es qué pasa cuando no la tienen. Digo, eso es un tema a discutir sobre todo por los sociólogos, ¿no? Pero de los dictados de su conciencia. Y después de esto, tenemos que recordar que el poder público emana del pueblo. Además de eso, la Constitución dice que los diputados actuarán en interés de la nación. Entonces, para darle esa independencia a los diputados, es que entonces se le declara ilegalmente responsable de lo que emitan. Y por otra parte también, incluso no pueden ser, sus bienes no pueden ser secuestrados. Y todo eso Exacto. Para darle alguna protección. Pero sí responden ante la cúpula, por eso le digo, siento que hay un superpoder por encima del propio Poder Judicial. Una aristocracia de los partidos políticos, y es más, no solamente de la directiva, en algunos casos, responde al titular, al presidente nominal del partido. Pero sobre ese tema, sí, para cerrar, para que venga usted. Artículo 151, los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan sido postulados. Ahí está la respuesta. Lamentablemente es lo que dice la Constitución. Es ahí donde le digo que viene la colisión de la que le hablo. Aún así, Hugo, ¿usted no la ve? Yo no la veo por lo que te acabo de explicar, por el tema de la responsabilidad civil y penal versus el tema de decidir si una ley es o no inconstitucional. Son dos cosas diferentes. Sí, hay una norma, el mismo artículo de la Constitución dice que para proceder con esto, los partidos políticos pueden realizar una consulta popular con los electores. Pero se lo deja opcional. Entonces, si los partidos procedieran de esa manera, yo entendería que cómo opinan los electores. Pero aquí los partidos se olvidan de los electores más. Los partidos la cúpula de los partidos. Sí, como estamos hablando. La diputada Mayín Correa dice que ella, en todos estos 2 años y medio, nunca le han citado a una reunión del partido. Y sin embargo, se enteró de un comunicado en el cual le decía que tenía que votar por candidato propio. Y se enteró en el momento de la votación. Entonces, con lo cual indica que las cúpulas de los partidos no están identificadas con los electores, no están identificadas con los diputados siquiera. Disculpe, ya el tiempo se nos vino encima. ¿El presidente debe vetar o puede sancionar esta ley? Para mí debe vetarla por inexequible, definitivamente. Tranquilamente el presidente va a sancionar esta ley sin que haya ninguna posibilidad
de que sea declarada inconstitucional. Si Esta la, ley- sanciona, Sí. vendrán las demandas. Terminará decidiendo la Corte. Así es. Y si la veta, también irá a la Corte Así Suprema es. de Justicia. Ese es el camino. Eso es un tema a la cual están sujetos todas las leyes de la República. Así es. ¿No? Pero en Panamá hay, parece que, infinidad de constitucionalistas. Sin embargo, lo que yo he escuchado en contra de este proyecto mayormente ha sido de periodistas que no han analizado ni saben. Esto simplemente se trata del desarrollo de una norma constitucional mediante una ley y no hay más nada. Don Danilo. Me quedan en el fondo dos inquietudes. La primera, el hecho de que estemos legislando para una coyuntura, pese a que don Arturo Valladolino, que es un político de Una gran coyuntura experiencia, específica. Exacto, se está legislando para una coyuntura específica. Específica. Así es. Pese a que habla de un problema que por lo menos lo sufrió desde la década de los 80, creo que se está legislando para una coyuntura específica y creo que legislar para coyunturas es legislar en la dirección equivocada. Sin embargo, pese a eso, De acuerdo contigo. hay una incongruencia acá, y es que la inmensa mayoría de quienes están en el hemiciclo de asamblea vienen de partidos políticos. O sea, viniendo de un partido político y no reconocer las facultades del partido que los hizo llegar a donde están, implica que hay una crisis más profunda, don Arturo. Es la lucha por el poder Hay una en crisis la cúpula de los profunda. partidos. Ese Y- es el y punto. vale la pena no solamente mencionar el caso nuestro del 84. Aquí hubo un caso de un diputado del Partido Liberal de la comarca Curayala que también se le impuso un proceso de revocatoria y creo que llegó hasta el Tribunal Electoral. Y después que el diputado había salido, hace pocos días, emitió la Corte diciendo que el diputado no había cometido, no había causales graves para que lo hubieran revocado el mandato. Ahora mismo desafortunadamente tenemos que regresar al cambio democrático. Hay más de una docena de diputados trabajando desde hace casi un año, simplemente porque los diputados tienen una espada sobre la cabeza. Y eso no es bueno. Ya ese proceso se están dando. ¿Esta norma sería retroactiva? ¿Sería aplicable a ese proceso de cambio democrático? Hay tres posibilidades. Número uno, que el presidente la vete por inexequible. Está el tema de que alguien Sí. presente un recurso de constitucionalidad o si se da el proceso, porque hay varias opiniones. Sí. Hay quienes dicen, como el proceso ya inició, ese no lo afecta. No es retroactivo. No es retroactivo. ¿Sería retroactiva la norma? Hay quienes dicen, no, espérate, que tampoco se ha resuelto. Así que los diputados podrían presentar un recurso diciendo, se aprobó la ley. Entonces lo que tendría que hacer el partido es presentar una advertencia de inconstitucionalidad. O sea, Aquí la bola hay pica y se varias extiende. Salidas Sí. en ese sentido. Mire, las leyes rigen para el futuro. En eso no tenemos ningún problema. Ahora, recordemos que aquí solamente se ha revocado el mandato a un solo diputado, que fue objeto de un proceso. Estos procesos normalmente no terminan revocando el mandato de los diputados, pero sí se convierten en una medida de coacción contra los diputados. Y Demos eso es las lo que se cosas trata hasta de ahí, evitar. porque vamos a seguir abordando este tema y otros más con Juan Diego Vázquez, que también ha sido protagonista de esta discusión, de este debate. Eso será en segundos aquí en Debate Abierto. Claro, claro. Ya se lo habíamos adelantado, estamos conversando con él. Juan Diego Vázquez, diputado independiente, nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Ese giro de 180 grados, usted firmó en primer debate el proyecto de revocatoria y después votó en contra. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, mira, lo primero es que hay que entender que el proyecto no era de revocatoria. Uno firma un informe de la comisión que incluye los artículos del proyecto de ley que tengan. Y ese proyecto de ley tenía como 15 artículos y fue el tema ampliamente discutido. Es decir, ¿usted sin no duda apoyó alguna. revocatoria en primer debate? No. Y el tema en la discusión, lo que surgió fue que el artículo no era un artículo que venía en el proyecto. Era un artículo nuevo que había sido propuesto por algunos diputados de la comisión en ese momento. En ese momento, cuando se presenta el artículo, se discuten diferentes posibles, digamos, pisos constitucionales sobre los cuales reposaba. Y entró el tema del 154 de la Constitución, que era de lo que un diputado, si es o no legalmente por el voto. Y yo entendí, bueno, yo, que soy un hombre que además creo un diputado encima, que creo que, porque nosotros sí, los libres de postulación, somos los únicos diputados que somos revocables del mandato a partir de la conciencia ciudadana o del electorado, de las firmas, de la voluntad popular. Está establecido en la Entonces, Constitución. así es. Y no se ha Entonces, desarrollado por ley, a propósito, hay que desarrollarlo. Correcto, no está desarrollado por ley ya, como el tema de lo que está ocurriendo con el alcalde Fábrega. Bien. Entonces, yo decía,
si eso es así para nosotros, debe ser para todo el mundo. Y digo, eso yo no he cambiado, no he variado mi criterio en cuanto a eso. Entonces yo digo, bueno, aquí no hay ningún problema. Y luego, por supuesto, se formó una importante polémica y hubo una discusión profunda en cuanto a que si era o no era constitucional. No el tema de que sea la gente o no, sino de cómo se pretendía hacer el cambio para llegar a eso. Y allí yo escuché muchos comentarios, me asesoré y al día siguiente, pues que fue el segundo debate, en un debate que además para mí fue demasiado veloz para algo tan importante y es lo que nos lleva a todos a cometer equivocaciones, es que yo entiendo que aunque mi criterio de que no sea una cúpula de un partido la que pueda revocar el mandato a alguien electo por el pueblo, me guste o no me guste la persona, no la puedo materializar a través de una reforma legal como yo pensé que se podía, sino a través de un cambio constitucional de ese artículo 151, creo, que establece claramente cuáles son las formas. Y eso es todo. Y a partir de ahí, entonces, ¿usted espera el veto presidencial a este proyecto? Bueno, mira, la bancada independiente en la discusión de la semana pasada, en segundo y tercer debate, es decir, en la mayoría de los debates votó en contra del proyecto porque entendí que era en efecto algo que podía contrariar la Constitución. Entonces, yo creo que el presidente ahora debe hacer lo mismo que hice yo, analizar profundamente con sus asesores y entender si está dispuesto a verlo o no. Y si no, decir que la Corte sea quien lo determine. Lo que yo creo que sería delicado, porque al final hay otros artículos que el tribunal sí necesita para poder llevar a cabo la elección del 2024 y que, bueno, ya está encima de nosotros. Así que el artículo ese está amarrando el destino de otros artículos que sí son importantes y que sí gozan del beneplácito, digamos, de la mayoría de la Asamblea y creo que del país. ¿Un veto parcial detendría el proyecto de ley completo? Yo no sé qué va a pasar una vez reingresa a la Asamblea, porque tenemos que entender que si bien es cierto, yo pude cambiar mi criterio y reconocer mi error, la mayoría de la Asamblea igual está de acuerdo con esa discusión y está de acuerdo con cómo se planteó. Entonces, si es vetado, yo no sé qué suerte podría correr en la Asamblea. Don Danilo. Se han votado otras decisiones que este gobierno le ha tocado y le han tocado importantes decisiones. Este gobierno llevó a una proporción altísima de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y le falta uno. Y todavía le falta, fíjese, ustedes tienen que votar dentro de poco sobre eso. Y además, el gobierno planteó cargos para la Junta Directiva del Canal. ¿Por qué su bancada ha asumido las posiciones que ha asumido? Tomando en consideración que las facultades del presidente son bien claras todavía por Constitución. Incluso en el nombramiento de los magistrados, el presidente se hubiera podido apegar a lo que dice la Constitución perfectamente y no someter a ningún otro criterio su proceso de decisiones. Mire, voy a poner un perfecto ejemplo, y usted me lo ha dado. El primero, y yo lo dije el jueves en el Pleno, en esa discusión, y lo he dicho muchas veces en credenciales, yo me puedo poner a alguien, porque además creo que es mi deber y mi derecho como diputado decir, no, yo no voto a favor, pues. El presidente decidió desde campaña que él no iba a hacer lo que la Constitución le permite hacer y que él iba a hacer este proceso amplio para la escogencia de magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia, cosa que yo veo con buenos ojos y así he votado a favor de los magistrados que él ha nombrado, de todos menos de una. Entonces, si él puede hacer eso, y no es irrespetar la Constitución, es ir más allá, para pasar del ser una Constitución militar, vetusta, anacrónica, que yo creo que todos entendemos que tiene que ser ampliamente modificada. Entonces, ¿por qué decir que ese es mi escudo? Y ahora otro paso. ¿Por qué la bancada vota a veces como vota? Nada en la ley me obliga a rendir cuentas. Nada en la ley me obliga a renunciar a privilegios. Nada en la ley me obliga a ir todos los días al trabajo, por más loco que suene, y la bancada lo hace. Yo he cumplido todos los días con mi trabajo, gracias a Dios, en comisiones y en pleno. No he faltado nunca. Porque Dios me ha dado salud y la oportunidad de hacerlo. Y la ley no me pide. La ley, por el contrario, me dice falta que te pagamos igual. ¿Y por qué yo no lo hago? Entonces yo creo que el presidente lo que no ha demostrado es además un cambio. Porque con los magistrados, que es un puesto importantísimo, él dice, vamos a hacer todo este proceso amplio de convocatoria, que además es democrático, porque es amplio, y además vamos a analizarlo psicométricamente, objetivamente. Pero cuando es algo que no me conviene o que yo quiero hacerlo rápido, yo cojo al que quiero. Y hemos visto buenos nombramientos y hemos visto pésimos nombramientos en todos los cargos que él ha nombrado. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces sí y a veces no? ¿Por qué los magistrados pueden o no ser más importantes? Porque si hay una mejor salida, como yo reconozco hoy, lo que él ha hecho con los magistrados es una mejor salida para nombrar, ¿por qué no hacerlo siempre? Entonces ustedes suponen por el cómo y no por las credenciales que pueda presentar un candidato postulado por el Ejecutivo. Yo las veces que he votado en credenciales y en el Pleno, que creo que yo he estado 2 veces en credenciales, soy el que más ha estado de la bancada en este tercer año, porque tenemos 3 años y he estado 2 años, me apego a la ley. Yo me apego a la ley y hay gente que no cumple con las credenciales de la ley.
Pero adicional, miren, y es lo que mis colegas a veces dicen que yo soy el que quiere destruir la Asamblea, cuando yo soy el que creo que ha tratado de darle vigor a nuestras facultades. La ley, el reglamento nos dice que credenciales tiene que analizar. ¿Qué es analizar? Doctor, usted que es el experto. Escudriñar, entrar a ver, decidir, hacer un análisis. No es hacer un checklist, ver una lista de que bien, 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 bien. No, es analizar. Entonces, ¿qué pasa, Hugo? Estas leyes no son perfectas. La ley no regula el conflicto de intereses de forma amplia. Entonces, a mí me mandan a una persona que tiene nexos con el presidente de la República, con el vicepresidente de la República, a un cargo como la Superintendencia de Delitos No Financieros, que es ampliamente polémica y que tiene mucha información sensitiva. ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, no, esta persona cumple. Vaya. Y yo te pregunto otra pregunta, y te hago otra pregunta. Cuando Juan Carlos Varela, cosa que yo me puse sin ser diputado, me hubiese puesto si fuese diputado, cuando nombró a la vicepresidenta y al ministro de Presidencia, a la ACP, la ley lo prohibía. Para algunos sí, para otros no, pero tácitamente no. ¿Qué había que hacer? Yo pensaba que hay que votar en contra. Yo hubiese votado en contra. Entonces te pregunto, la ley, que son leyes que, en Panamá la corrupción está legalizada. Entonces, escondernos en la ley a veces es muy cómodo. Y de nuevo, yo soy el diputado más joven que hay en la Asamblea. Yo no puedo quedarme solamente con lo que hay. Yo soy un hombre de ley. Pero además de la ley, hay que ver el deber ser. Nosotros en nuestro juramento hipocrático hay una palabrita que, bueno, tal vez todos lo compartan, pero a mí me lo enseñaron en la universidad. Entre la ley y la justicia, escoger siempre la justicia. Y te pregunto yo, ¿son justos en algunos casos esos nombramientos? ¿Es justo nombrar a una persona que tiene las credenciales cerca o ahí rayando, pero sabemos que va a hacer un trabajo malo? ¿Sabemos que va con intereses específicos de robar o de permitir un desgobierno? ¿Lo nombramos o no lo nombramos? Entonces, yo creo que eso es parte, y al final es lo que yo reflexiono, ¿no? Hablando un poco de todo, el trabajo que se hace en la Asamblea no es necesariamente sencillo. Y justo por eso hay decisiones difíciles que tomar. Y yo creo que cada caso tiene que analizarse específicamente, y eso es lo que la bancada ha hecho muy seriamente. El trabajo no es sencillo. Corregir el rumbo tampoco lo es. A usted le tomó mucho tiempo decir, ¿sabe qué? Y vuelvo al tema con el que comenzamos nuestra conversación. ¿Le tomó mucho tiempo hacer ese mea culpa y decir, no, voy a votar en contra? No, yo creo que al final, lo primero es que más allá del tiempo necesario para corregir, yo creo que tiene que ver con el tema, ¿no? Yo creo que una vez yo recibí los argumentos a favor y en contra, porque creo que los hay a favor y en contra, yo decidí, no solamente conforme a lo que creo que la Constitución establece, que ahora lo entiendo con mucha claridad, sino hay una pelea de intereses, para mí, que ambos pueden ser considerados perversos, si me deja además añadir, en la que nosotros, los que no somos parte de esa discusión, no debemos inmiscuirnos. Entonces, yo creo que la discusión es muy sencilla y el corregir a mí no me pesa. Y sabe algo, yo leí algo entre tantas cosas, y una cosa que decía, en esta clase de situaciones, cuando alguien comete un error que creo que todos nos ha pasado en nuestra vida personal o profesional, la primera vez es un evento, la segunda vez es un hábito y la tercera vez es una norma. Y yo creo que mi trabajo habla por mí. Y pese a que mi juicio constitucional, porque ojo, mi juicio constitucional pudo haber cometido un error, mi integridad como político y como persona nunca puede ser discutida, al menos hasta el momento, porque con mis acciones, no porque lo diga yo. Entonces, yo en el momento que entendí que había una posible antinomia constitucional, yo tomé la decisión que había que tomar, y era apegarse al espíritu y letra de la Constitución. Como además la bancada decidió. Don Danilo. En este momento, en esta coyuntura en la que estamos, ¿qué ley usted considera que se ha quedado engavetada y que para la perspectiva de una bancada como la suya, que es de no partidistas, de libre postulación, el país debe enfrentar, debe encarar, debe ponerla sobre el pupitre? Lo primero es algo que nosotros hemos dicho desde el día 1, la institucionalidad. Las reformas al Estado, como Estado, en este gobierno no se han visto. Y claro, muchas no son sencillas, tienen que pasar por un proceso constitucional, ya sea constituyente o el proceso de 2 asambleas que puede darse y que el presidente en su momento prometió en campaña. Entonces, esa clase de cambios, que algunos son de ese nivel, pero otros pueden hacerse. Reformemos la ley de la Fiscalía de Cuentas, reformemos la ley de la ANTAI, démosle más vigor, reformemos la ley de la Contraloría, creemos una ley de conflicto de interés, protejamos a los que quieran denunciar la corrupción, modifiquemos el Código Penal para asegurar la persecución efectiva a los delincuentes, a todos los delincuentes, pero también a los que más impunes para mí han quedado, que son los corruptos de todos los gobiernos. Esa clase de cosas que el gobierno prometió y que son indispensables para todo, porque la gente cree, es que corrupción es lo único. No, que en un país corrupto no hay derechos humanos, no hay economía, no hay seguridad jurídica, no hay salud, no hay educación, y si no, miremos nuestro país.
Hay crecimiento, más no hay desarrollo. Hay crecimiento económico, más no hay bienestar. Hay crecimiento económico, pero hay una enorme desigualdad. Entonces, esa clase de cosas, esos impactos que pueden hacerse desde la ley, este gobierno no los ha querido hacer, porque son duros. Yo no niego que son difíciles, que van a crear ronchas, que van a crear polémica, que van a crear discusiones, que pueden crear protesta, por ejemplo. No los ha querido hacer. Y yo, como he dicho 1000 veces, hay que pasar de discurso a la acción. En el tema este que hablábamos, yo estoy comprometido, y lo van a ver, vamos a presentar una reforma a la Constitución para que pueda hacerse lo que no pudimos hacer por la ley y que entendí, lo vamos a hacer por la Constitución. Y vamos a caerle al artículo constitucional de la revocatoria de mandato. Porque lo que yo he dicho lo voy a cumplir con hechos como siempre. Y además, viendo que en la Asamblea mis colegas están de acuerdo que sea el pueblo el que lo remueva, vamos a probar qué tan cierto era. ¿Qué propondrán exactamente ustedes? Vamos a reformar el artículo constitucional de la revocatoria de mandato para asegurar que en todos los casos, diputados libre postulación y partido político sean o puedan ser removidos por sus electores. ¿Sería vía 2 asambleas? ¿Cuál sería el procedimiento? Por supuesto, sería vía 2 asambleas. Nosotros vamos a presentar el acto, como sabemos, una discusión pesada. Va a requerir que ahora, en marzo o abril, se discuta y se apruebe, y que luego entonces en julio se discuta y se apruebe para que entonces siga los trámites que la Constitución establece claramente. ¿Solo este tema o van a incluir otros temas? Estamos analizando incluir otros temas a futuro, pero ahora, para aprovechar la coyuntura que la discusión está en el tapete, y de nuevo, para pasar del discurso a la acción y que no sea un tema que quede en el pasado, vamos a lo que dijimos. En mi caso particular, al ver que no se podía por la ley, lo vamos a hacer por la vía que es correcta. Sí, porque este tema es tan importante que se ha discutido por la coyunturalidad de cambio democrático, pero es tan vieja como la propia Constitución. El tema de la revocatoria de mandato. Al final tenemos cúpulas superpoderosas por encima incluso de los órganos del Estado, y tenemos diputados también que quieren... No, y lo penoso, Hugo, no es el tema solamente de las cúpulas, y me disculpas. ¿Qué es lo penoso? Yo cometí un error, repito, constitucional, que yo creo que cualquier abogado, y tal vez más de mi edad, podría cometerlo, o ha cometido. Pero mi criterio no cambia. Y es que lo que dije ayer, lo digo hoy, lo diré mañana. Es la ciudadanía, el soberano, el pueblo, el que debe poder quitarle el derecho a la oportunidad que el pueblo le dio a un diputado, a un alcalde, a un presidente, porque yo miré hasta allá, a un presidente, a un representante. Y yo no soy de esos que ahora, porque son presidentes de partido, es que quieren que lo haga el partido. Y antes decían que no, que eso no se podía hacer, que no era correcto. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro. Mi criterio no ha cambiado. Lo que yo entendí es la forma correcta de materializar mi criterio de forma legal y constitucional. Hombre, y reconocer los errores públicamente no necesariamente es una práctica en la política panameña. Eso lo tenemos que poner sobre la mesa, don Danilo. Que hay gente que se ha equivocado y se va hasta la muerte con su error. Y eso tenemos que ponerlo como un añadido a su carrera política joven, como usted lo acaba de decir. Tiene que saber algo, Hugo, y yo creo que también parte de la discusión, a los políticos no podemos idealizarlos, incluido yo. Los políticos no somos perfectos, no somos dioses, nos toca ser líderes y debemos liderar con el ejemplo, pero somos humanos, igual que usted. Y cometemos errores. Porque, claro, el que no comete un error, que nos avise, ¿no? Y tal vez, yo renuncio y le doy ese cargo a esa persona sin espacio a duda. Ahora bien, entonces, sí. Lo importante es en eso, como en la vida, porque de nuevo, yo me he equivocado con mis novias, me he equivocado con mi mamá, me he equivocado en la escuela, y uno lo reconoce. Entonces, en este tema de la política, eso de que uno es impoluto, que es perfecto, eso debe quedar a un lado, y debemos poder reconocer los errores con gallardía y con valentía. Y yo creo que eso lo hace crecer y madurar a uno. Ahora, la política funciona sobre la base de la realidad tangible. Y ustedes son una bancada de presión, no son una bancada de tomador de decisión, modelo aplanadora, modelo mayoría contundente. Por ahora. Exacto, por ahora. Ni bisagra, en eso tampoco se ha convertido, tampoco ¿no? han sido Sí. una bancada de bisagra, ha sido una bancada casi que ideológica. O sea, asumen posiciones y se quedan con sus posiciones. Correcto. En este proyecto de trabajo, ¿cómo pretenden captar el favor de los votos de las bancadas de los partidos políticos para impulsar el proyecto que ustedes tienen? Mira, lo primero es que no es con ese proyecto. Si yo le dijera aquí, luego de casi 3 años, que no hemos aprobado nada, yo le digo, oiga, de verdad que tenemos una preocupación. Pero es que en la Asamblea se conversa sobre todos los temas que hay en discusión. Y así como yo he podido votar a favor de proyectos del PRD y de otros partidos porque son correctos, hago la aclaración,
los proyectos que hemos presentado nosotros, que me atrevo a decir con mucha humildad, pero con mucha claridad, que todos son proyectos bien estudiados, los de todos mis colegas, son proyectos bien estudiados, bien trabajados, bien discutidos y que son buenos para el país y nos han aprobado más de una decena de proyectos, tal vez 2 decenas de proyectos nos han aprobado a los diferentes colegas de la bancada independiente. Y yo creo que esto, que es un tema que el que no siguió el debate del Pleno se perdió un interesante debate. Y la mayoría de colegas de varios partidos dijeron que están de acuerdo con que sea del pueblo. Así que vamos a transformar esas ideas en realidad. Yo sí tuve que ver los debates y realmente hubo momentos de muy mal gusto en el debate. Aparte de que el contenido... No siempre era académico. Sí, exacto. No es necesariamente el mejor, pero es nuestra asamblea. Hay que respetarla. Es un poder del Estado. No, y que hay que entender algo, Hugo. ¿Sí? No nos gusta, pero ¿de dónde salió? Sí, de nuestros votos. Nosotros elegimos esta asamblea. Ahora bien. Sí, adelante, don Danilo. Y eso hay que hacer, votar mejor y escoger mejores personas. Entre las leyes que mencionó en la pregunta anterior que le hice, no mencionó una, pero con lo que me está diciendo estoy leyendo que han podido funcionar. Y es una que ustedes aspiraban a que se estableciera. Y es el cambio a la ley de la Asamblea. Así es. Del reglamento. El no tener un reglamento en la Asamblea aparentemente no les ha impedido a ustedes empujar la carreta con la pendiente cuesta arriba. Pero le digo algo, y es lo que justo una bancada como nosotros, como usted la ha llamado, una bancada de presión o una bancada que yo creo que más que presión, yo creo que la bancada se siente y creo que lo ha hecho con trap. No, yo lo digo y es bonito, no. Con acciones hemos demostrado que somos la ventana por la que la ciudadanía puede expresarse, de toda la gente, no solamente los independientes, los de todos los partidos que están inconformes se pueden expresar a través de nosotros. Eso es lo que nosotros buscamos hacer. Pero algo que quisiéramos hacer mucho más, se lo digo yo, al menos particularmente, citar ministros. Nuestro reglamento solamente dice que es la mayoría. En un gobierno como este, que la mayoría la tiene el gobierno, ¿cuándo vamos a citar? Nunca. Hay otros reglamentos, ya lo que yo aspiro, que sean las bancadas. Que yo pueda hablar con la bancada del panameñismo o con la bancada del CD y decir, si todos nos ponemos de acuerdo, el reglamento dice que 2 bancadas unánimemente pueden llamar a alguien para que haya un control político. ¿Qué diferencia haríamos? Y que esas comparecencias pasen de ser un hecho meramente anecdótico, que rindan fruto. ¿Su futuro político ya lo tiene más claro? No, yo no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es una cosa. 1, mi participación en cuanto al futuro del país. Y 2, cómo quiero ver yo el futuro del país. Yo creo que en Panamá, y también tiene que ver con el trabajo que hemos hecho, tengo que decirlo de nuevo con mucha humildad, hemos visto que una clase política diferente es posible. Como ustedes decían, que entre otras cosas pueda reconocer los errores cuando los comete. Y que además dé una bocanada de aire fresco a las cosas a la forma en que se hace la política. ¿Esa bocanada de aire fresco la quiere llevar a una alcaldía, a ser representante? Esa bocanada de aire fresco yo primero tengo que llevarla a todo el país. Nosotros tenemos que buscar gente en todo el país, porque el error es pensar además que soy yo o que es otra persona, porque ni yo ni nadie, ni una persona sola puede hacer los cambios que este país requiere. ¿A todo el país es presidencial entonces? Este país requiere un equipo, no Hugo, es que ese es el problema. Un presidente o una presidenta no cambia el país. Este país requiere un equipo. Y yo tengo la firme convicción de que requerimos buscar ese equipo. A los mejores hombres y mujeres de este país para transformar el país. ¿Desde dónde? Las alcaldías. Todas las alcaldías. ¿Desde dónde? Las curules que hoy ocupamos. Que hoy somos 5, ojalá mañana podamos ser 20. Para tener más claro, un movimiento entonces que busque alcaldías, que busque más escaños en la asamblea. Yo lo que creo es que es importante que los liderazgos que hoy existen, los de mi bancada y los de otras personas, podamos discutir cuál es el plan para el país. Porque esa es otra. Yo no voy a plantear, dije, Hugo, Danilo, tomémonos de las manos y caminemos. No. ¿En base a qué? ¿Cuáles son las propuestas que le vamos a hacer al país? Porque yo no quiero ser alcalde, o quiero ser diputado, o quiero ser presidente, o quiero ser representante porque me veo bien. No. ¿Cuáles son las propuestas que vamos a plantearle al país? Estamos en esa discusión de qué le vamos a plantear al país, cuáles son los cambios que queremos ver y podemos entonces plantearnos esas posibles de sentarnos a conversar y hacer un camino. ¿Hasta cuándo será esta discusión? Bueno, la ley es muy clara. Junio y julio son los meses de este año en que tenemos que buscar las candidaturas o las precandidaturas por libre postulación para el cargo que querramos. Los que puedan ser presidentes, los que quieran ser alcaldes, quieran ser diputados o representantes. Así que yo creo que pronto vamos a poder darle la cara al país y venderle eso, esperanza, una nueva idea, una nueva generación de política que no solamente existe, es necesaria, porque una persona no puede hacer la diferencia. Usted no puede hacer la diferencia, pero la ha hecho. ¿Usted la seguiría haciendo frente a una alcaldía como representante? ¿De dónde se ve más cerca? Yo me veo más cerca de la gente. No suelta prenda. Nos vamos. Gracias por haber estado aquí esta mañana en Debate Abierto. A ustedes gracias por la sintonía, don Danilo. Así es, nos llega otra semana, una novedad, una noticia que hay que dar, que es que esta semana
hay universidades del Estado que abren. Oye, sí, después de 2 importante, años, importante. clases presencincial. Esta tarde a las Un 3 tenemos una verdadero cita. avance. Se Sí, entre un ellas avance, la sí, UTP sí, con más cierto. de 30.000 personas. Que es punto y aparte la UTP a propósito. Pero en fin, esta tarde en Eco TV, el programa completo también en redes, en YouTube. Ahí está completo también el programa para que usted pueda volver a verlo y si no lo vio pues desde el principio, tenga esa oportunidad. Nos seguimos arreglando el mejor fin de semana de nuestras vidas, ¿le parece? Bendiciones. Por la cultura del partido.